todos nuevamente por aquí, por el canal de YouTube, por La Vida del Universo. Quiero compartir un programita más para todos ustedes y quiero agradecer la presencia de las personas que tenemos hoy. Como siempre tenemos a nuestro querido amigo y hermano Rubén Rachid, que pertenece al programa El Despertar. Buenas tardes, Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Y bueno, hoy otro programita más y esta vez volvemos a insistir con las entrevistas. Este programa, El Despertar, que nació de tu cabeza y que nació en aquel momento como una serie de programas para mostrar distintas verdades, y ahora se te ha transformado un poco en entrevistas. Y lo que busca El Despertar, no por antojo se llama El Despertar, es buscar todas esas piezas dispersas por el mundo, juntarlas, y cuando uno las junta, demuestra a la gente una verdad. Y en este caso, una persona muy solicitada, una agenda explotada, le agradecemos ya que está con nosotros, y ahora nos va a decir ella, si estoy exagerando realmente, si desde que inició su carrera como investigadora, esta etapa de que es su momento más intenso. Estamos hablando del caso de Andrea Simondini. ¿Qué tal, Andrea? Bienvenida. No te escuchamos. Estás silenciado, Andrea. Ahí va a sacar el... Perdón, me había muteado. Sí, Andrea, bienvenida. ¿Cómo están? Un placer, Rubén, Fabián. La verdad que estoy encantada de poder charlar de esto que tanto nos gusta, ¿no? El fenómeno OVNI, que es parte ya de nuestra vida. No solo por nuestra disposición, en algún momento empezamos como testigos, si se quieren, hoy como investigadores. Así que bueno, estoy muy contenta de compartir con ustedes todo esto. Sí, es una pasión, ¿no? Porque mucha gente dirá, hay mucho dinero detrás de esto, y puedo asegurarles que Andrea no pidió un solo centavo por esto, y ella es parte de dar un testimonio. Y cuando alguien es portador de la verdad, no hay dinero de por medio. Y en la introducción te decía, Andrea, desde que te iniciaste como investigadora, ¿es tu momento más intenso? ¿Es así? Y yo creo que sí, del tema de que la gente hoy está un poco abocada a cuidarse y a preservarse dentro de sus hogares, le da la posibilidad en tantas horas de explorar quizá las cosas que le gustan, y esto es algo que sí me he encontrado en estos tiempos, que muchas personas están por primera vez dedicándole tiempo a mirar el cielo, en principio, ¿no? Como parte de su pasión, de su gusto. Y aquellos que además están vinculados al fenómeno OVNI, aprovechan para hacer vigilias, buscar más información, y además yo creo que no es menor el hecho de que estamos viviendo un proceso de desclasificación internacional más importante. De hecho, mientras estamos hablando, acabamos de recibir otro post que hizo New York Times en este momento, en el día de hoy, hace una hora, donde vuelve a dar un giro y un impacto informativo con el tema de los materiales recuperados de ovnis estrellados, que con esto no quiero decir que estemos hablando de extraterrestres, si bien dentro del término personal investigamos desde ese punto de vista, sino que estamos hablando de fenómenos no identificados que tienen elementos sustantivos hoy de aporte a la ciencia, y que de hecho están generando que organismos y científicos de todo el planeta estén tras estos nuevos paradigmas, si se quiere. Así que eso también contribuyó a que la gente esté más abocada a la información, y eso realmente hizo un clic importante. Yo creo que hay un antes y un después, además, en todo esto, y estamos siendo todos protagonistas y testigos del hecho, ¿no? Sí, hago una repregunta con respecto a la primera pregunta. ¿Qué es lo que dice tu corazón? ¿Hubo un incremento de avistamientos o es una sensación? ¿Qué es lo que te dice? Es una pregunta excelente, y además que nos debemos contestar con mucha responsabilidad y objetividad. ¿Hubo un incremento de avistamientos? Sí. ¿Hubo un incremento de denuncias? Sí, yo te diría que casi un 200%. Y el tema es cuando nos adentramos en cada una de esas denuncias y empezamos a ajustarnos a los parámetros objetivos de un poco de exploración, de
confirmación, ahí el tema baja sustantivamente, te diría exponencialmente. ¿Por qué? Una de las cosas que más hizo de que la gente mirara al cielo, sin lugar a duda, y me atrevería a ponerle una alta calificación arriba del 80%, es todos los desarrollos tecnológicos, básicamente lo que tuvieron que ver con los famosos microsatélites o el tren galáctico, que son los Starlink. Como fenómeno estelar, espacial, ha sido realmente sorprendente para la gente, y yo te diría que 6 de cada 10 denuncias tuvieron que ver con la observación de los Starlink, sin temor a equivocarme. Eso también hizo de que la gente mirara al cielo, y ahí descubrimos, y tuvimos también muchas denuncias como casos ovnis, los que nosotros incluso hicimos una investigación muy profunda a partir de nuestros colaboradores y de equipos asociados a la investigación, como los Guardianes del Cielo Cuyano, los mismos integrantes de Visión OVNI, que detectaron los que se denominaron gemelos, que mientras pasaban los Starlink, la gente y muchísimos los testimonios, vieron pasar vuelos de A2 con una precisión increíble y una gran luminosidad, que no los identificaban los programas satelitales, por lo cual ahí ya entraba también en duda si eran satélites. Bueno, la exploración y la investigación finalmente nos hizo determinar que eran satélites, porque descubrimos que los programas satelitales, como los Stellarium o todos los que usan estos programas, a veces la actualización no los carga, y de hecho hay muchos de estos vuelos satelitales que no están cargados porque son novedosos y exploratorios y de desarrollo, que tienen que ver con satélites que hacen escaneos topográficos con fines militares también, así que esto también ha salido a la luz, y bueno, y son parte de las denuncias como ovnis. Por lo cual creo que es muy importante aclarar estas cosas, porque cuando uno empieza a hacer todas estas evaluaciones, terminamos en la media histórica de entre el 3 y el 5%, dependiendo del tipo de denuncia, de casos que realmente pasan todos los filtros y terminan siendo no identificados, que son los casos que nosotros le damos interés investigativo, que abordamos dentro de nuestras posibilidades con todas las herramientas y recursos que disponemos, y ahí es donde nos encontramos con las cosas interesantes, aterrizajes, avistamiento de entidades o tripulantes u ocupantes, como quieran llamarlo, marcas, mutilación de ganado en fenómenos asociados a luces en los campos, y es donde buscamos la evidencia física. Antes de darle el pase a la siguiente pregunta, Fabián, cuando uno tiene una mediana o larga experiencia como vos en objetos ufológicos, el saber discernir entre un satélite y una entidad inteligente, sabemos que los que más o menos estamos cancheros, lo que son naves extraterrestres, tienen ese comportamiento errático, ¿no? Que cambia abruptamente de dirección, o cuando quisieran simular estar detenidos, hacen ese movimiento, ¿no? Como un péndulo, ¿puede ser? Sí, se va y ven, sí, es correctísimo. Sí, bueno, también digamos que puede haber fenómenos realmente extraños, anómalos aéreos, que tienen apariencia de vuelos regulares, y que cuando vos haces la verificación, por ejemplo, los flash, cuando vemos los flash, que es una gran discusión de hace años, que si son los paneles, que la mayoría lo son los paneles de los satélites que impactan en el sol antes de entrar en el cono de sombra. Hay muchos de esos flashes que hacen vuelos convencionales rectilíneos como orbitales, pero que de repente cambian abruptamente de dirección, como vos decís, y empiezan a fallar. Pero los que no cambian siguen haciendo, y cuando vos vas al programa satelital no tenés referencia, y cuando ahondás, y ahí es donde viene la problemática de definir un vuelo rectilíneo orbital de estas características con flashes, y no está en el programa, y a pesar de que los seguís, más allá de la actualización de los programas, siguen sin aparecer, por lo cual queda siempre la duda que pudieran ser estos elementos, como los gemelos que les mencioné, por lo cual quedan ahí en incógnita. En nuestro protocolo quedan como ovnis porque no son identificados, claramente. Pero bueno, ciertamente lo que llaman la atención son aquellos que rompen las reglas de la física y que están un poco dentro de los parámetros de los famosos observables que definió el amigo Elizondo, de velocidades hipersónicas, cambios abruptos de velocidad
la capacidad de entrar y salir de la atmósfera terrestre como uno de los parámetros, así que sí, esos son los que uno busca. Bien, no, y estaba pensando mientras vos hablabas, Andrea, hablando del espacio, y ahora después te hago la pregunta, ¿no? Porque me surgió esto. ¿La basura espacial también puede hacer algún flash, así como vos estabas contando recién? La basura espacial no hace flashes, hace incandescencia, que es al momento que entra a la atmósfera terrestre, que producto de la presión y la fricción de su ingreso, de su reingreso, y comúnmente va desprendiendo elementos que son incandescentes, que es parte de su proceso de destrucción, digamos. Comúnmente, esto cuando va eliminando los elementos de reingreso, ¿no? Que son cohetes y expulsores, porque comúnmente hoy ya las misiones de reingreso, como saben, se operan tipo con joystick, y no estoy mintiendo, que fíjense que el Falcon 9 es reutilizable, no sé cuántas veces lo reutilizaron para llevar y traer, y esto es algo impensado en otros tiempos, ¿no? Y incluso hacen los aterrizajes en plataformas en el medio del océano, por lo cual lo que sí vemos en incandescencia, esos son reingresos, no hacen flashes. Los meteoritos, que son otros de los elementos que hacen reingreso en la atmósfera, tampoco hacen flashes, también hacen incandescencia, comúnmente no llegan a tocar tierra, por eso vemos cómo se degradan y terminan desapareciendo, pero no, los flashes que vemos que puedan reingresar, eso ya es una anomalía. Perfecto, no, se me ocurrió mientras estabas hablando, digo, vale la pena aclararlo también, ¿no? Con respecto al caso Neuquén, en el aeropuerto de Neuquén, contanos cómo fue y cómo se manifiesta o se manifestó este fenómeno ahí. Bueno, nosotros tomamos conocimiento por un periodista a primera hora de la mañana, que es de la radio, la Super, que es la radio, la FM, que se entera del caso. Hubo una denuncia por parte del aeropuerto a la radio, por lo cual enseguida tomaron el caso y entrevistaron al piloto, a Sergio Fernández, y una de nuestras colegas que está ahí, miembro de Sephora, que es Elizabeth Santana, que vive en Cutralcó, es la que logró hacer este contacto, por lo cual a mitad de la mañana estábamos ya hablando con Sergio, con el cual hoy tenemos un ida y vuelta muy interesante porque fue muy abierto en colaborar con la información y es uno de los principales interesados en saber qué pasó, por lo cual fue claro, digamos, ellos estaban haciendo un vuelo de reconocimiento, un vuelo de práctica nocturna, donde el instructor era Sergio Fernández, que es el jefe de instrucción del aeródromo de Neuquén, y el alumno era el jefe del aeropuerto, que es Federico Franque, por lo cual estos dos personas tenían información relevante sobre todo lo que en principio era operación del espacio aéreo. Ellos volaban dentro de las 5 millas, en lo que se llaman vuelos visibles, que son autorizados, incluso por los protocolos que hoy hay con el tema del COVID, ellos podían volar hasta las 20 horas, cosa que hicieron, y ellos observan más o menos a las 19:05 una luz sobre los 30 grados de elevación con dirección sur-sudeste y más o menos dentro de las 20 millas. Esto es importantísimo también como dato porque todo lo que es la observación y control del espacio aéreo visible llega hasta las 30 millas y el objeto, lo que vamos a llamar evento lumínico, que es lo que ellos observan, que lo describen como un faro, y así se lo escucha en la torre en la grabación con la torre, y en virtud de lo que creen que es un avión que venía de frente y que no y había perdido la comunicación con torre, informan a la torre sobre este episodio, por lo cual la torre empieza también a procurar la observación de este elemento hasta que lo ve, que es al momento de que los pilotos solicitan aterrizar, más o menos 19:50, la torre ahí confirma la observación del evento, y para que tengan idea también las altitudes, el vuelo de instrucción estaba más o menos entre 1500 y 1800 metros, y este objeto estaba estático, que estuvo estático casi una hora, alrededor de los 2500, 3000 metros,
hay una descripción muy específica y bien objetiva de los testigos sobre los elementos nubosos, que está bastante fuerte sobre la zona de observación, que la ubicación es sobre una zona muy particular al oeste de General Roca, que además viene cargado de anécdotas y denuncias de observaciones muy importantes de la zona. Y bueno, y todos esos elementos además contribuyen con la grabación de la torre de control y el operador de tránsito aéreo, que es el tercer testigo del evento en tierra, porque ahí se dejó trascender en varios medios que se trató de Júpiter, lo que habían visto los pilotos, pero lo que hay una mala búsqueda con el Stellarium, porque a las 19:11 se hace visible en el horizonte Júpiter, y recién está a los 30 grados Júpiter, más o menos a las 22:10 de la noche, a 95 grados, que es lo que ellos marcan el radial, a 95 grados radial, y los pilotos lo observan a 30 grados de altitud y a 120 radial, el cual estaba bastante lejano de la posición de observación del piloto. A esto, además, nosotros hemos logrado obtener testimonios de otros observadores en distintas ciudades, en Chipoleti y en Roca, que ahora estamos terminando un informe final de todo el episodio, que es muy interesante el nuevo testigo, porque aporta datos de movimiento con escapada hacia el norte del objeto y coincide en un todo con lo declarado por los testigos principales, que son el piloto y el jefe del aeropuerto. Así que creo que es un caso extraordinario. Nosotros con CEFOR, además, y esto hoy lo voy a contar por primera vez porque realmente nos sorprendió. Ustedes saben que estamos con la Ley de Acceso a la Información Pública solicitándole a las autoridades toda documentación que se genere de estos episodios. No hubo hasta el momento una investigación oficial, lo cual parece raro porque teniendo una comisión que investiga estos fenómenos que no entre en investigación parece como extraño, por lo cual además estamos solicitando una información para ver en qué gasta los recursos esta comisión, dado que ante un evento tan increíble no tiene acción. Pero sí recibimos una confirmación de ANAC donde nos dicen, solicitándole la grabación oficialmente, porque nosotros la conseguimos extraoficialmente, y nos contestó que era una cuestión de seguridad del resguardo de la información, con los protocolos y documentación que fundamenta ANAC para no dar este tipo por ser sensible a la defensa del espacio aéreo. Ante esta contestación quiero decirles que es la primera vez que alguien nos contesta algo en estos términos. Estamos hablando de un episodio que no reviste ninguna documentación que pueda ser entregado a la ciudadanía o a quien lo requiera por ser considerado de reserva, ¿no? Confidencial. Sí, Andrea, justo que decías vos, a mí lo que me gusta de Sephora, que no saca deducciones rápidamente, sin ninguna animosidad de mencionar a nadie, pero hubo un grupo ufológico que rápidamente dijo sí, era Venus o X planeta. Y lo mismo, como decís vos, entidades creadas para buscar una verdad, silencio absoluto o, viste, una inactividad. Es llamativo eso. Y me llama la atención que algunos, vuelvo a repetir, rápidamente sacaron conjeturas y no siguen buscando o recabando información como lo han hecho ustedes. Entiendo que con esta pandemia el estudio del campo se ve limitado, entonces uno tiene que hacerse de otros instrumentos, ¿no? Pero me llama la atención por qué el apresuramiento en sacar una conjetura que podemos estar ante un evento notable de estos últimos tiempos y enseguida se tira una nube de polvo y se tapa, la verdad, ¿no? Bueno, en este sentido quiero decirte que nosotros profundizamos mucho sobre el estudio del movimiento de Júpiter técnicamente, por eso, y lo que vamos a publicar como fundamento no solo está basado en el informe que hicieron los observadores, que son muy experimentados, de Guardianes del Cielo Cuyano, junto con Chiqui Escalada de Visión OVNI, los guardianes, ustedes que pueden el día de mañana entrevistarlos porque realmente les van a dar una información de la exploración del cielo extraordinaria, que está encabezado por Jorge Pérez. Han hecho una verificación y la seguimos haciendo hasta el día de hoy sobre toda la movilidad
por ejemplo, hasta ayer estuvimos estudiando qué diferencia observable hay entre una salida por el horizonte de un astro en un testigo que está a 1500, 1800 metros de altura en relación a un testigo desde Tierra, porque hay una variación de la observación, obviamente. Sin embargo, bueno, y las consultas las hicimos con ellos, pero también con astrónomos, que estamos hablando con Luis Martorelli, que es uno de los máximos exponentes en astronomía, especialista en óptica, además, su expertise es óptica, de ahí de La Plata, así que es del Observatorio de La Plata, y bueno, nos está asesorando muchísimo sobre cómo tomar los elementos, permanentemente. Ayer le hicimos todo un batallón de repreguntas de nuevo a los testigos, y realmente es muy interesante ver cómo van evolucionando. Sin embargo, el hecho de profundizar sobre ese aspecto del movimiento de Júpiter, que es el encuestado en este sentido, realmente lo que hace fue fortalecer el hecho de que los testigos no observaron Júpiter. Sí entiendo de que es muy interesante ver cómo a veces los informes que salen a la luz, y que estamos siendo testigos hoy, están avalados también por ufólogos, que es una de las cuestiones que a nosotros nos critican los que no creen en estos temas, digamos, que los fundamentos los hacen ufólogos, con lo cual tratamos siempre de profundizar en la ciencia con fundamentos muy válidos, muy contundentes, a pesar de que pudieran darnos de respuesta de que no es lo que nosotros esperamos que nos digan, quizás. Bueno, Claro. creo que ese es el gran desafío a vencer. Yo no desestimo el apresuramiento, Rubén, de los grupos. Creo que esto es una situación que nos sirve a todos. Tenemos un hecho concreto de un caso con testigos muy calificados, donde pone a consideración lo mejor de cada uno. Y creo que para todos va a ser una experiencia, y entiendo que el informe del cual vos haces mención, creo que aprendí una gran lección de que no hay que apresurarse y que a veces no hay que escupir para arriba porque te cae en tu cabeza sin sombrero. Esto es lo que yo deduzco. Es para todos, me incluyo. A nosotros nos fortalece porque nos insta a mejorar nuestras capacidades investigativas. Y yo siempre digo que para mí todo es importante que surja. Pero también con el tiempo vas viendo que hay que separar la paja del trigo. Y bueno, y a nosotros los ufólogos que creemos en la hipótesis extraterrestre, nos sirve para mejorar nuestros procedimientos, sin lugar a dudas que aún nos falta muchísimo para mejorar, pero como vos decís, como dijo recién Fabián, todos somos aficionados con mucha actitud, si se quiere. Entonces, esto todo es un aprendizaje, y eso es lo más importante para rescatar, creo yo. Tal cual. Un poco porque lo decía, entiendo que hay gente que pueda cometer errores, obviamente. No puedo dar nombres porque no tengo pruebas, pero sé que a nivel internacional hubo y hay supuestos ufólogos que reciben pagos de entidades, y ahí uno comprende, dice, ¿cómo cobran estas sumas importantes y que después estos ufólogos o testigos cuelgan videos falsos? Y sabemos cuál es el modus operandi de este, que ahí hay un poder detrás para seguir tapando esta verdad que cada vez la pueden retrasar, pero está saliendo por todos lados esta verdad. Pero bueno, la única que le queda es hacer nubes de humo como para retrasar un poco que esto no salga, ¿no? No sé si se entiende lo que te estoy diciendo. No, sí, perfectamente coincido. Mirá, la mejor, recién hablábamos, porque estamos con todo el equipo haciendo todo el preparando la solicitud de acceso a la información pública, y es básicamente eso. Todavía no entendemos el poder que nos da ser ciudadanos y tener las herramientas en este caso, la legislación. Yo te haría una prueba, si vos, en cualquier tema, olvídate del tema OVNI, que es nuestro interés específico. Nosotros tuvimos que esperar un montón de años para tener en la Argentina una ley de acceso a la información pública que nos da la posibilidad de acceder a la información que querramos saber de nuestro interés. Sin embargo, la gente no la usa. Y en otros países es una herramienta fundamental para cualquier tema. Ustedes como periodistas, si se quiere, de hecho en Argentina son los que más usan la ley, en cualquier situación. Ahora, si nosotros no aprendemos a hacer cultura y no entendemos que nos asisten derechos y responsabilidades, rara vez vamos a tener. El problema es romper esa cosa también cultural de no lo hago porque lo hace otro.
y estar esperando a ver qué me dice. Cuando nosotros ahora hicimos lo del pedido al Ministerio de Seguridad y al Ministerio de Defensa, que salió en todos los medios, y que la gente solo se quedó con la parte que ni siquiera nosotros sabíamos que le iban a dar a la Policía Federal, porque nosotros el pedido se lo hicimos al Ministerio de Seguridad. Tomó estado público lo de la Policía Federal. Y tanto a mamá como a mí, como a los miembros de Sephora nos llamaban por eso en particular, y nosotros les explicábamos, pero esto es más allá de la Policía Federal. Es que todo el mundo tenga a vista, y de hecho de alguna manera nos ayudó, que tienen esta herramienta para pedir. Si vos tuviste un caso o conocés de que hubo una actuación, lo de Pagani con la Armada Argentina, todos saben que existieron esa comisión y que lo de la Isla de Excepción en el 65, te van a responder 1000 veces que no tienen nada, pero mientras más solicitemos, más presión vamos a generar para que encuentren. Y eso pasó exactamente igual en Estados Unidos con la FOIA. Yo recuerdo cuando vino acá que Stanton Friedman, cuando nosotros en 1998 hicimos el congreso en Victoria, el primer congreso internacional, estábamos con mamá absortas porque lo teníamos a Stanton Friedman y le preguntamos porque nos regaló el libro. ¿Se acuerdan que las primeras desclasificaciones del tema OVNI de Estados Unidos, que las hizo Stanton Friedman con varios investigadores, Don Smith, etc.? ¿Se acuerdan que estaba todo tachado en negro? Que eran hojas y hojas y todo tachado en negro. Bueno, le contestaban que no tenían nada. Cuando le empezaron a dar información, le dieron esas hojas. Y miren ahora cómo estamos conociendo de ovnis caídos, que ya generan proyectos, que hay comisiones que lo investigan. Nos vamos a enterar en breve, pero ya les apuesto, no sé nada yo, les digo lo que pienso que va a pasar, que la famosa pieza que le dio Linda Moulton Howe, la investigadora americana, a To The Star Academy, es de un resto del ovni de Roswell, por lo cual creo que estamos a poco tiempo de conocer sobre el estrellamiento y confirmación del hecho de Roswell. Y cuando eso suceda, digamos, ¿qué vamos a decir? ¿Cuántas veces le dijeron a Stanton Friedman, a tantos investigadores, que no existía nada de eso, que era todo que era el proyecto Mogul, el proyecto este? Bueno, nosotros estamos en el principio de ese camino. Entonces, sí, lo más satisfactorio es que hoy ya sabemos que hay mucha gente que no sabemos quiénes son, que gracias a toda esta movilización que generamos con Sephora están pidiendo por la ley de acceso a la información pública eventos que desclasifiquen. Y eso es muy importante como generador de cultura, por lo cual estamos muy contentos.